La teledetección es un método que nos permite obtener información sobre las propiedades de un objeto sin tener contacto con él. Bienvenido, bienvenida a este reto de introducción a la teledetección con ArcGIS. En esta sesión ya vamos a ver sobre los fundamentos de la teledetección. Recuerde que vas a tener 4 sesiones donde paso a paso vas a ir aprendiendo y finalmente vamos a poder realizar un mapa. Mi nombre es Ronald Rupay, soy parte de la empresa HelpGIS. Y recuerda que en HelpGIS venimos brindando cursos de sistemas de información geográfica, teledetección, drones y áreas afines de forma presencial y también de forma virtual desde el año 2017. Y bueno, este reto es para ti, para que puedas aprender mucho más sobre la teledetección y alguna aplicación de esta. Así que vayamos a hablar de los fundamentos básicos de la teledetección. Primero, seguramente si estás en este reto ya conocías o te estarás preguntando en este momento ¿qué es la teledetección? Ya te he mencionado que es un método que nos permite obtener información de un objeto, de sus propiedades, sin estar o sin tener contacto con este objeto. Así que, por ejemplo, nosotros el hecho de tomar una fotografía a una casa y ver en esa foto, por ejemplo, las tejas, la pared, las ventanas que están hechas de aluminio, que tienen vidrio, ¿no? En este caso, podemos ya estar haciendo teledetección. Además, nosotros dentro de esa fotografía vamos a poder ver y observar colores, vamos a poder predecir o incluso inducir cuánto es la medida simplemente con la fotografía de una pared, por ejemplo. Y a eso ya estaríamos haciendo teledetección. Emilio Chubieco, quien es uno de los más famosos en teledetección ambiental, tiene un libro muy reconocido que te invito, si es que en algún momento quieres ahondar mucho más, te invito a leer sobre este tema. Y este libro nos menciona que la teledetección es la técnica que nos permite adquirir imágenes de la superficie terrestre desde sensores instalados en plataformas espaciales. Estamos hablando de los satélites. A la teledetección también se le conoce como remote sensing. ¿Okay? Eso es importante que tú lo tengas en cuenta porque la traducción de remote sensing sería sensoramiento remoto en español. Y muchos libros, muchos autores, muchos cursos probablemente vayas a encontrar con ese tema. Es lo mismo, estás hablando del mismo tema. Ya que teledetección en realidad viene de la traducción del francés, ¿sí? Que remote sensing en francés pues es muy parecido a teledetección, y eso es lo que en Latinoamérica y en España nosotros hemos asimilado mucho más. Ahora, vamos a hablar un poco sobre los detalles históricos para ingresar y empezar con este mundo de la teledetección. Un punto histórico y algo que hay que recordar es en el año de 1859 cuando Nadar, así se le conocía a Gaspard Félix, ya utilizó una cámara desde un globo aerostático para tomar las primeras fotografías aéreas. Se tomó fotografías del Arco del Triunfo, de un bosque también, y en ese tiempo Nadar y varios que observaron esto de la fotografía aérea y empezaron a realizar, indujeron y pues se pusieron a pensar de que esa fotografía podría ayudar también en la topografía, también podría en la cartografía, porque en esos tiempos se hacían mapas a mano, y tener una vista aérea de un área podría ayudar muchísimo. Empezó a evolucionar este tema de la fotografía en los globos, pero posteriormente obviamente se han dado cuenta de que había mucho riesgo, muchos peligros. Y algo importante, las fotografías y casi como cualquier tecnología, ya en los años de las guerras mundiales empezaron a evolucionar mucho más, porque casi toda tecnología que se creaba era con ese fin bélico, con el fin de tener superioridad frente al enemigo, pues en las guerras esa era la forma más óptima de poder superar al enemigo. Entonces, bueno, este tema de la fotografía aérea ya desde globos empezó a cambiar. Se empezaron a realizar fotografías aéreas ya no con globos, sino con palomas. Usaron palomas mensajeras, los cuales, bueno, muchas veces era un poco complicado porque no sabíamos o no sabían, ¿no?, cuál iba a ser la dirección de la paloma. Se crearon simplemente unas cámaras pequeñitas que iban siendo montadas en la paloma, y estas cámaras tenían la capacidad de ir tomando fotografías cada 30 segundos. Entonces la fotografía pues se iba tomándose, pero no se sabía o no se tenía el objetivo claro.
Luego, ya en los siguientes años de la fotografía, se empezó a evolucionar y en 1909 se tomaron una de las primeras fotografías aéreas ya desde un aeroplano, ¿no? Este aeroplano pues fue creado por los hermanos Wright, quienes también tomaron esa primera fotografía, y a partir de ahí empezó a evolucionar igual con el tema de las guerras, ¿no? Ahí estamos hablando ya de la Primera Guerra Mundial en 1914 y todos esos años, y empezaron los aeroplanos tomando fotografías aéreas, primero con el fin de observar al enemigo, cuál era su posición y todo ello, pero posteriormente empezaron a ser utilizados en cartografía, empezaron a ser utilizados en temas un poco más interesantes, como por ejemplo realizar la cartografía de Alemania, ¿no? Se realizó una cartografía de Alemania a partir de fotografías aéreas tomadas a una escala 1 en 25.000 de toda Alemania y a una escala 1 en 10.000 de las ciudades principales de Alemania. Ese es un hecho histórico y algo que pues no se puede perder en este tema de detalles históricos de la teledetección, porque bueno, en base a ese principio, ya en el año de 1957, que es un año donde marcó mucha diferencia, es que se logra lanzar al espacio el Sputnik 1. Este satélite artificial es lanzado por la Unión Soviética, ¿no? Que por cierto, Sputnik significa compañero de viaje o también es conocido como satélite. Sputnik solamente estuvo durante 92 días en órbita, que capturó un poco de información, principalmente pues de la parte de la Tierra, igual era con fines también de poder observar al enemigo y todos estos fines, ¿no? Luego, en 1960, la NASA, que todos conocemos, ¿sí?, puso en órbita el primer satélite meteorológico conocido como Tyros 1. Esto desde Cabo Cañaveral, desde Florida, de los Estados Unidos, el cual operó por 78 días, pero que también marcó un hito, porque era la primera vez que se estaba haciendo uso de un satélite artificial para el tema meteorológico, para ver principalmente frentes nubosos, para ver huracanes, para observar el comportamiento del agua, identificar y discriminar hielo, agua, ¿no?, ríos, y todo esto es lo principal. Esto desde 1979, pues ya los satélites de esta familia pasaron a denominación NOAA. ¿Okay? Esto es importante también que hay que tener en cuenta porque se lanzaron varios Tyros. Luego, en 1972, se puso en órbita el primer satélite de la serie ERTS, que en ese momento se le conocía así como ERTS-1 y luego de unos años fue bautizado como Landsat 1 específicamente. Y bueno, Landsat 1 fue lanzado por Estados Unidos, que hoy en día tenemos la familia Landsat, o bueno, todo el proyecto ha ido evolucionando y tenemos hoy, que estamos grabando este video, tenemos en órbita el Landsat 8, el Landsat 7, ¿sí? Pero bueno, el Landsat 8 que es el más reciente, y muy pronto se tiene programado para este año que estamos grabando este video, el lanzamiento del Landsat 9. Si tú estás viendo ya este video en el 2022, 2023, probablemente ya puedas incluso encontrar información del Landsat 9 o descargarla y procesarla. Así que estéte atento o atenta, ¿ok? Y bueno, por otro lado también te quiero contar antes de seguir con esta parte de la historia, que tú vas a tener un ebook, ¿sí? Aquí en la parte inferior, si estás viendo esto en la plataforma o en nuestra página web, vas a encontrar un ebook y alguna información más sobre esta parte histórica y todo lo que son los fundamentos de la teledetección. Ten en cuenta que el Landsat 1 marcó un hito, ¿ok? Marcó un hito, y este satélite, su principal objetivo fue la de obtener información sobre recursos naturales como recursos agrícolas, forestales, minerales, en el tema hidrología, también evaluar contaminación ambiental, recursos marinos y claro, como no, los fenómenos meteorológicos. En 1981 se marca otro hito en el tema de la teledetección porque se logra lanzar el transbordador espacial, del cual que por cierto entre unos
13 años, de 1981 a 1994, se lograron obtener 45.000 fotografías de dominio público. Y eso es importantísimo porque se hacía la información abierta para todos los que necesitaban hacer uso de esos datos, porque al final una fotografía puede ayudar mucho en temas de investigación. El transbordador espacial fue lanzado desde Florida en Estados Unidos, y eso es importante, y aquí inicia pues la famosa carrera espacial, ¿no? Donde bueno, todo el mundo empezaron a desarrollar satélites y mucho más para sus propios fines. El 16 de julio de 1982 se lanza Landsat 4, obviamente con sus antecedentes de Landsat 2 y de Landsat 3, que también fueron lanzados, que no marcaron mucho hito, pero el Landsat 4 empieza a marcar un hito porque tenía y llevaba el escáner multiespectral. Esto era importante, así como los nuevos instrumentos de Thematic Mapper, y los cuales pues fueron construidos por la NASA y por la NOAA. Es importantísimo. Igual que sus antecesores y que sus posteriores, fue lanzado en Estados Unidos desde la Fuerza Aérea Vandenberg. Y otra cosa que puedas tener en cuenta sobre este satélite es que han recopilado información hasta fines del año de 1993, y ya el año 2001, específicamente el 15 de junio, fue dado de baja. Posterior a esto, el 17 de julio de 1991, el satélite de observación de la Tierra más antiguo de la Agencia Espacial Europea, que justamente es de la ESA, Agencia Espacial Europea, así se le conoce como la ESA, lanza su primer satélite radar, y es el primer satélite radar. Si tú ya has escuchado de esta tecnología que nos puede brindar información, no importa si es de día o de noche, porque los satélites se centran en que reciben información en base a la energía de la luz que emite el sol. Esa energía es captada, ¿no? La reflejada en la superficie, que vamos a hablarlo más adelante. Pero los sistemas radares no interesa eso, o sea, solamente pueden captar información de día o de noche, no necesitan de otro tipo de energía. Eso es importantísimo, y además tiene mucho más detalle. Y este satélite estuvo en órbita casi por 9 años, ¿sí? Por 9 años. El 10 de marzo del 2000 pues fue dado de baja, pero su proyecto en un inicio solo se creyó que iba a estar en órbita durante 3 años brindando información. Y este satélite, por cierto, fue dedicado exclusivamente al estudio medioambiental, ¿ya? Eso es importantísimo a tener en cuenta. Luego empieza la carrera espacial nuevamente, una carrera más intensa, donde ya no solo gobiernos o instituciones como la NASA, ESA, se dedican al tema de los satélites, sino también otros tipos de empresas privadas empiezan a entrar en esto y empiezan a lanzar sus propios satélites con fines comerciales. Y bueno, ya vamos a ir hablando de esto. En 1998, el 20 de noviembre, es lanzado parte de la Estación Espacial Internacional, o muy conocida como la ISS, de sus siglas en inglés, y es lanzado la parte principal, la parte más grande incluso, que es llamado como Saria. Es importantísimo que esta estación espacial hasta hoy en día incluso se viene complementando con algunas partes, y cada agencia multinacional, o en este caso las agencias espaciales como son la NASA, Roscosmos de Rusia, JAXA de Japón, la ESA de Europa y la CSA de Canadá, siguen todavía implementando equipos a la estación espacial, y ahí viven personas que incluso si te das un poco de tiempo y buscas en YouTube y buscas transmisión en vivo desde la agencia o de la estación espacial, vas a encontrar transmisión en vivo de lo que está pasando y de lo que se puede observar allá, ¿no? Eso es algo muy, muy interesante que pues a todos dentro de este mundo de los GIS nos llama la atención, porque hay mucha información que se está recopilando en esta estación espacial, no solo a nivel de territorio, no solo a nivel de nuestro planeta, sino también el hecho de ir observando mucho más allá. Posterior a este, otro hecho importantísimo ya es el lanzamiento del Landsat número 7, que se da el 15 de abril de 1999. E igual que sus antecesores, pues es lanzado desde la misma base en California, en Estados Unidos. Y algo a tener en cuenta es que el Landsat 6 no se logró,
¿ok? No logró ponerse en órbita, tuvo problemas y no se logró el lanzamiento de Landsat 6. Así que no vas a encontrar información de Landsat 6. Puedes buscar de Landsat 5, 4, incluso de anteriores, Landsat 7 y posteriores como Landsat 8. Algo peculiar Landsat 7 que hay que tener en cuenta es que a partir del año del 2003, ¿sí?, ha entregado datos con errores o también conocido como lagunas, que son unas líneas negras que quizás si tú ya has trabajado con Landsat 7 te habrás dado cuenta de ello, ¿no? Esto es importantísimo, pues esto fue causado por la falla de su sensor que tiene, pero la NASA misma, incluso la USGS, que es la que se encarga de todo el tema de procesamiento de estas imágenes, han brindado algunos algoritmos para poder corregir esa data. No es tan recomendable igual que puedas usar esa información, pero hasta el año 2003 puedes todavía hacer uso de información de Landsat 7. Además de esto que estás viendo aquí en el año de 1999, pues se lanzaron como el satélite Iconos 2. Esto es otro hecho que nos puede llamar mucho la atención porque la resolución espacial que tenía Iconos 2 es de 1 metro. ¿Okay? Esto fue una revolución completamente para toda el área espacial, para el tema de la teledetección, porque no había imágenes con tal resolución. Es muy complicado hoy en día. Y claro, esa información de Iconos 2 no se puede obtener de forma gratuita, porque bueno, eso lo lanzó una empresa privada en ese momento conocida como Space Imaging, y luego esta empresa se ha integrado a la empresa GeoAge, ¿ya? Esas son empresas que se dedican a la comercialización de imágenes satelitales para diferentes procesos en agricultura, en cartografía, en topografía, en catastro, y pues con esa información se puede realizar muchos estudios, muchos más locales de lo que podemos realizar con imágenes gratuitas como Landsat, Sentinel, que vamos a ir hablando más adelante. Y un hecho que quizás no tenga que ver mucho con el planeta, pero sí que marca un hito más en la teledetección y en la cartografía, en la forma de generar mapas, es el del año 2001, donde es lanzado Mars Odyssey, o también conocido como la Odisea de Marte. Este fue una sonda espacial lanzado por la NASA el 7 de abril del 2001, ¿sí? Y su objetivo fue el estudio del clima y el poder realizar un mapa de Marte. Ya no estamos hablando solamente de hacer mapas, de evaluar nuestro planeta, sino estamos hablando de la posibilidad de observar mapas de Marte y de otros planetas. Y esto fue un hito pues que marcó la teledetección, ya no solo a nivel interno, a nivel de nuestro planeta, sino hablan de otros planetas que por ahí en algún momento podamos encontrar incluso vida o la posibilidad de poderlos habitar, ¿no? Esto no quiere decir que tengamos que hacerlo pronto, pero hay tantas empresas orientadas en esto. Elon Musk se ha planteado tener y empezar a poblar Marte, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, son cosas que nos llaman mucho la atención y que hay que estar con ello constantemente viviendo, que quizás no llegue nuestro momento, pero que podemos ser nosotros también aportantes en algo en estos temas, ¿no? O podemos por lo menos estar enterados de estos temas. Otro caso en este mismo año, en el 2001, que la empresa Digital Globe lanza el satélite QuickBird, uno de los satélites con mayor resolución espacial a la que ya teníamos, que era Iconos 2. Esta resolución espacial de QuickBird era de 61 centímetros, o si tú quieres conocerlo como 0.61 metros, en su rango o en su banda pancromática. ¿Okay? Bueno, más adelante quizás este término de pancromático que acabo de mencionar te sonará algo que, bueno, no entiendo de qué está hablando Ronald, pero más adelante te voy a explicar específicamente qué es la banda pancromática y vas a ir entendiéndolo pues también de acuerdo a cuando vayas haciendo uso en la teledetección. Y de 2.5 metros en su resolución multiespectral. Ten en cuenta que estas imágenes igual obtenidas por Digital Globe y otra empresa muy conocida hoy en día, Planet, son imágenes que se brindan o que tienen costo. ¿Okay? Tú puedes adquirirlas, sí, pero tienen costo. Tienen sus ventajas, obviamente son menos costosas que hacer un levantamiento topográfico, por ejemplo, de todo el área y hay que revisar todo el área. Pues sí, incluso puedes obtener información diaria
¿no?, de esa zona de estudio. Puedes hacer diferentes temas como monitoreo y otras cosas, pero eso vamos viéndolo más adelante. Un hecho fundamental en todo el tema de teledetección, porque pues las imágenes satelitales de este satélite, de este sensor, o de estos sensores, porque son dos sensores que están montados en Landsat 8, marca también otro hito, porque la información es libre, el año 2013. Específicamente el 11 de febrero del 2013, Landsat 8 fue lanzado, y este, por cierto, como te decía, tiene dos instrumentos. Uno conocido como Operational Land Imager, que es OLI, y el otro como Thermal Infrared Sensor, o también conocido como TIRS. Por su otra parte, la Agencia Espacial Europea, ESA, estaba desarrollando un programa GMES, que posteriormente pasó al nombre de Copérnico, y que seguramente en algún punto ya habrás escuchado en la radio, en la televisión, en internet, habrás visto sobre este programa, que tiene como propósito tener en órbita varios satélites, y empezó el lanzamiento justamente de Sentinel-1A. ¿Sí? Esto fue específicamente el 3 de abril del 2014. Posterior, el 25 de abril del año 2016 fue lanzado Sentinel-1B, por cierto, es importante, que este satélite es de radar. Como te decía, brinda información, no importa si es de día o de noche, puede volver a pasar por el mismo punto en 6 días. Cada satélite tiene esa peculiaridad que vamos a ir hablando más adelante. Y no fueron los únicos satélites que se lanzaron de parte de la ESA, sino que también se ha lanzado en este proyecto Copérnico el Sentinel-2A en el 23 de junio del 2015 y el Sentinel-2B el 7 de marzo del 2017. Posterior a esto también fueron lanzados Sentinel-3A el 16 de febrero del 2016 y Sentinel-3B el 25 de abril del 2018. En este punto también es importante hablar un poco de la historia de la teledetección dentro de Latinoamérica. Como te dije, vas a encontrar un ebook debajo de este video aquí en la plataforma donde estás revisándolo, y vas a encontrar un poco más a detalle de la historia de la teledetección en Latinoamérica. Dos casos a resaltar son el 2016, donde se hizo el lanzamiento de PeruSat, exactamente el 15 de septiembre de este año, y hoy en día este satélite es manejado y es recopilado la información por la Agencia Espacial Peruana, que es el CONIDA, y que bueno, sus principales funciones es estas imágenes que se provee son para luchar contra la minería informal, contra la deforestación, la contaminación, evaluación de carreteras. También se hace para tener cuidado de que existan invasiones a predios del Estado o predios públicos en este caso, y es un hecho importante a nivel Latinoamérica porque es uno de los primeros satélites con muy alta resolución y que tienen o están al servicio del Estado, ¿no? En este caso del gobierno peruano. Tengamos en cuenta que las imágenes satelitales de este satélite o del sensor que está montado en este satélite no está disponible para todos, así seas peruano, pero sí puedes solicitar para hacer investigación o si trabajas en algún ente del gobierno local, ¿no? o gobierno nacional. Así que eso es importante. El otro hecho es el SAOCOM, ¿sí? El lanzamiento del SAOCOM. Primero, bueno, el SAOCOM 1, que fue lanzado el 7 de octubre, 1A, es de Argentina, también un satélite con muy buena resolución, eso es importante mencionarlo. El 30 de agosto, en plena pandemia, el 2007, fue lanzado SAOCOM 2B. Algo a destacar es que este satélite fue lanzado junto a la empresa SpaceX Argentina, el gobierno de Argentina junto a SpaceX, que hoy en día es una de las empresas más conocidas en lo que es lanzamiento de satélites, ¿no? Que seguramente habrás escuchado mucho del tema, pues se hizo ese lanzamiento y tiene muy buena resolución. Han firmado convenios entre Perú y Argentina, por ejemplo, para compartir información, y también se espera firmar con los otros países. Por su parte, Brasil es uno de los países con mayor cantidad de satélites a nivel Latinoamérica, y algunos países de Centroamérica principalmente todavía no cuentan con un satélite en el espacio. Así que bueno, eso es importante a recalcar y a mencionar
en este tema de la teledetección o cómo se ha ido desarrollando la teledetección en Latinoamérica. Los hechos importantes, pero como te dije, vas a encontrar un poco más de información en el ebook que se te va a facilitar. Ahora que ya hemos hablado un poco de la historia, es importante también entrar a ver cuál es el proceso de la teledetección, ir entendiendo cómo es ese proceso y realmente qué está detrás, ¿no? Lo primero, pues, en el proceso es que existe una fuente de energía, esa es la que ilumina, que muchas veces es artificial o en otros casos es natural. El más típico es que sea natural y en ese caso a los sensores que están montados en el satélite se les conoce como un sensor pasivo porque tiene la capacidad de captar energía que ha sido emitida desde otro cuerpo, pero también existen sensores activos, los cuales se les conoce aquellos sensores que pueden emitir su propia energía y esa misma energía luego es captada o la energía que es reflejada, ¿no? Entendámoslo. La energía va desde una fuente de energía que en este caso la mayor cantidad de veces es el sol. Posteriormente esa energía en ondas, estamos hablando de ondas y esas ondas pertenecen al espectro electromagnético que seguramente habrás escuchado, pues esa energía pasa por la atmósfera, sucede cambios, sufre cambios y luego llega a la superficie terrestre. Muchas veces a esa porción donde está siendo enfocada esa energía y de dónde va a ser captada, también se le conoce como el objetivo o se le conoce como escena o como superficie, ¿no? O objeto que va a reflejar la energía. Y efectivamente esos objetos que están en la superficie terrestre se van a comportar de una forma distinta recibiendo esa energía, ese espectro electromagnético. Algunos van a absorber esa energía, otros van a transmitir esa energía a algunos cuerpos y otros van a reflejar, ¿no? Obviamente va a pasar casi con todos los cuerpos estos tres casos, en alguna medida, en algún mayor porcentaje, alguno va a reflejar más. Por ejemplo, si hablamos de agua, el agua tiene la capacidad de absorber energía y transmitirla en gran cantidad. De todo lo que recibe, simplemente muy poco es reflejada. Pero si por ejemplo hablamos de un suelo sueco, vamos a ver todo lo contrario. Tiene muy poca capacidad para absorber energía, pero sí tiene mucha capacidad para reflejar energía. Y esa energía reflejada de cualquier cuerpo es lo que realmente nos interesa, porque esa energía nuevamente reflejada va a pasar por la atmósfera y va a llegar hasta el sensor que está montado normalmente en un satélite. Al menos en esta opción que estamos hablando de curso o en este pequeño curso estamos hablando de un satélite. Pero hoy en día esos sensores pueden estar montados en aviones o pueden estar montados en helicópteros o incluso en drones, ¿ok? Así que el hecho de que tenga una cámara, el dron, esa cámara ya hemos dicho que es un sensor, ¿no? Porque hemos dicho que cuando tomamos una fotografía ya es teledetección. Entonces es importante entender que al hecho, tu cámara fotográfica ya es un sensor porque tiene la capacidad de captar la energía reflejada en cuerpos y luego transmitirlo pues en un objeto digital y ya lo tenemos en una fotografía, ¿ok? Eso es importante. Entonces, ese sensor es uno de los más importantes componentes o dentro de todo este proceso de teledetección que muchas veces también se le conoce como captador. Este sensor tiene la capacidad de medir la energía que ha sido reflejada. Esa radiación electromagnética que está siendo recepcionada en el sensor lo va midiendo y nos da normalmente en datos o en números digitales que van entre 0 a 1 y a veces en porcentaje. Luego está justamente la estación de recepción, porque bueno, ya ha sido medida en el sensor, ha capturado un dato y ese dato va a ir hacia una estación de recepción que está en la Tierra. Esta estación de recepción principalmente están constituidos por software y hardware para poder capturar esa información enviada por el sensor y esas son esas grandes antenas que podemos ver que quizás las habrás visto en películas, en la televisión o hasta te habrás topado con alguno. Entonces pues esos receptores tienen esa capacidad, ¿no? Luego esa información que ha sido recepcionada, valga la redundancia, va a pasar hacia el procesamiento. Aquí es donde hacemos uso otra vez de software y hardware, principalmente de softwares potentes, puede ser Envy, Erdas, puede ser ArcGIS, QGIS, ¿no? Cualquier software que nos ayude a procesar esos datos que han sido
recepcionados en esta estación. Esa información lo tenemos que convertir a un lenguaje digital que se logre entender, que se pueda transmitir. Eso también es lo que nos brindan, y en este punto es donde nosotros entramos, ¿no?, a procesar esas imágenes. Obviamente hay que entender que las imágenes que nosotros vayamos a obtener del internet, vayamos a descargar, ya han sufrido un preprocesamiento, incluso algunos hasta un postprocesamiento. Eso es importantísimo también entender. Y claro, nosotros con esas imágenes recepcionadas lo que vamos a hacer es buscar solución a problemas que tenga pues nuestro territorio o el área objetivo que estamos estudiando. Entonces, a partir de ese procesamiento de imágenes vamos a encontrar causas a un problema, vamos a plantear soluciones y en algunos casos hasta podemos simular esas soluciones. Hemos hablado del espectro electromagnético que pues a partir de la fuente de energía es emitida, ¿sí? Y ya hemos dicho que por ejemplo un sensor podría ser la cámara fotográfica, pero también no olvidemos que nuestros ojos pueden ser un sensor o pueden ser considerados como sensores remotos, ya que también nosotros tenemos la capacidad de detectar la luz que es reflejada en un cuerpo y así podemos decir de qué color, de qué tipo de objeto, ¿no? Cuando tú estés observando, pues tienes esa capacidad. Y claro que nuestros ojos no tienen la capacidad para revisar todo este espectro electromagnético que existe aquí. Nuestros ojos solo están capacitados como para poder revisar o ver y observar o recepcionar la energía reflejada de la luz visible, ¿no? Donde está justamente RGB, donde viene pues rojo, verde y azul, ¿sí? Pero no solamente eso es el espectro electromagnético, sino es mucho más. Entonces, dentro de este espectro electromagnético existen como ondas de radio, de calor, los rayos ultravioletas, los rayos infrarrojos, ¿no?, los rayos X, incluso algunas otras formas que se van viendo, ¿no? Entonces, en teledetección, los sensores montados que están a bordo de esos satélites que hemos dicho, pues tienen la capacidad de detectar y también la capacidad de medir, ¿sí?, esas radiaciones, o en este caso esas longitudes de radiación de energía que ha sido reflejada por el objeto de interés. Entonces, eso es lo que lo hace distinto a nuestros ojos, a los sensores que están montados allá. Ahora, otra cosa importante es que normalmente cuando hablamos del espectro electromagnético vamos a hablar de micrómetros, que estamos hablando de 10 a la menos 6 metros, ¿ok? O estamos hablando de longitudes de hasta nanómetros, ¿no? Cuando se habla de 10 a la menos 9 metros. Entonces va a depender en qué posición dentro del espectro electromagnético nos encontremos y podemos caracterizar o pueda caracterizar en este caso el sensor. Recordemos esto que es importantísimo. Y basado en la longitud de onda y en todo el espectro electromagnético, vamos a hablar de esto, que es la reflectancia de la superficie terrestre, que también es conocido como la reflectancia espectral, que es una característica de las superficies terrestres. Esto es algo fundamental en teledetección que debemos entender y se va a definir como pues la porción de energía, y hemos dicho que es reflejada por una superficie, ¿no? La energía del sol llega a la superficie y una parte es reflejada, y eso es lo que a nosotros nos interesa o el que el sensor va a captar. Y claro, va a depender en qué parte de todo el espectro electromagnético estemos viendo, porque por ejemplo, puede ser en energía, en las ondas rojas, pues va a reflejar mucho más algún objeto específico, pero en ondas de infrarrojo va a reflejar mucho menos. Entonces eso nos da la opción de ir viendo y diciendo que estamos hablando de una reflectancia espectral de cada objeto. Y eso normalmente es medido entre porcentaje de 0 a 100 o en caso de 0 a 1. Para una determinada superficie este parámetro varía pues en función a la longitud de onda, como lo hemos dicho, y a ese caso se le conoce como las firmas espectrales, porque cada uno de los objetos va a tener su propia firma espectral, ¿ok? Hay un gráfico, ¿ok? A este gráfico que se hace la reflectancia versus la longitud de onda, se le conoce como firma espectral.
Aquí las firmas espectrales pues es un comportamiento físico que nos va a ayudar a poder analizar multiespectralmente cada uno de los objetos. Nos va a ayudar a reconocer los elementos. Pueden ser, no sé, cuerpos de agua, pueden ser bosques, ¿no? Área de boscosa, puede ser suelo húmedo donde existen pantanos, o pueden ser suelos secos donde existen desiertos, puede ser nieve. Entonces eso es lo que nos va a ayudar a identificar el tipo de objeto que ha reflectado, ¿no? O la energía, y esa energía ha sido captada en el sensor. Bueno, por ejemplo, la firma espectral del agua. Ya en la parte inferior izquierda tú vas a poder ver dos firmas. Uno es específicamente del agua, que la región visible empieza a, o bueno, tiene un poquito mayor de reflectancia, quiere decir que refleja parte de la energía del rojo, del verde y el azul, pero cuando ya va ingresando a la región del infrarrojo, esa energía es recepcionada y no la refleja, sino lo que hace es la transmite o la absorbe. Entonces con eso pues podemos ir viendo la firma espectral del agua, pero muchas veces sucede todo lo contrario con lo que es el hielo, la nieve y lo que son las nubes. Esos tienen un comportamiento distinto, ¿ok? El hielo, las nubes, lo que hacen es que reflejan mucho más la energía recibida, y eso nos permite a nosotros identificar también que es agua o cuerpos de agua y que son hielos o bueno, en este caso nubes. Y muchas veces entre zonas o cerros o montañas donde hay nieve o hielo, se puede confundir mucho con las nubes, porque bueno, al fin y al cabo ambos están formados pues por hielos, ¿no? Eso es importantísimo. Ahora, la turbidez del agua también puede hacer que la firma espectral varíe, y esa turbidez puede ser a que existe mucho fitoplancton y en ese caso absorberá mucha más energía, pero también puede ser que existen otro tipo de partículas. Entonces cada tipo de turbidez, o debido a que va a cambiar también la firma espectral del agua, pero siempre va a mantener una forma muy parecida. Entonces eso nos permite identificar qué son cuerpos de agua y qué son otros tipos de cuerpos. Ahora, también existe la vegetación. Aquí podemos ver esa línea verde, ¿no? Que es la firma espectral de la vegetación. Como puedes darte cuenta, en las primeras zonas, o en este caso entre 0.4 y 0.8 o 7 aproximadamente, ¿sí? Que son en la región visible, la energía es absorbida a gran cantidad y no se refleja tanto, porque eso nos está diciendo, ¿no? Está bajo, entonces no quiere decir que esa energía recepcionada no está siendo reflectada en esa porción del espectro, pero una vez que va pasando al infrarrojo, pues esa energía empieza a ser mucho más reflejada, ¿no? Se empieza a reflejar mucho más lo que es el infrarrojo. Ahora, también, cuando estamos hablando, por ejemplo, de vegetación seca, va a tener un comportamiento distinto que cuando tiene una vegetación que esté saludable con la cantidad debida de agua. Y eso pues es un tema muy importante, por ejemplo, para los son agrónomos, los de agricultura, ¿no? Los que se dedican a este tema de los cultivos, por el hecho de que pueden evaluar si el cultivo está sufriendo de estrés hídrico o está de forma correcta todo el contenido de agua que requiere la planta. ¿Okay? Eso es importantísimo. Eso nos pueden dar algunos temas que también se puede hablar quizás más adelante, ¿no? Lo que es justamente la agricultura de precisión a través de imágenes satelitales, aunque hoy en día también se usan drones para este mismo fin. Bueno, por otro lado también tenemos la firma espectral del suelo, ¿ok? La firma espectral del suelo. Y ahí podemos ver aquí dos casos, ¿no? Esta línea marrón aquí, que te das cuenta, igual en la parte inicial tiene un comportamiento donde la reflectancia o la cantidad que refleja la energía es menor y luego va incrementándose. Pero es muy peculiar, ¿no? Es muy peculiar su comportamiento, y el cual nos permite decir que es suelo. Pero a cuanto mayor humedad tenga el suelo, esta curva va a ir disminuyendo. Porque bueno, recordemos, el agua tiene la capacidad de absorber energía, entonces pues esta curva va a ir disminuyendo. Pero si el suelo es más seco, y ese caso podemos ver en esta línea naranja aquí, donde dice que el contenido
de water, o que es de agua, es de 5%, pero lo podemos ver mucho más arriba. Pero algo peculiar que te vas a dar cuenta, no importa si la firma esté un poco en la parte inferior o un poco más arriba, van a mantener muy parecido la forma. Y ese es el caso importante. Entonces, para identificar también un tipo de objeto o algún tipo de superficie que estemos evaluando, ¿no? Podemos decir que es agua, sí, porque al final las firmas van a aparecer mucho. Podemos decir que es vegetación, porque al final de cualquier tipo de vegetación se van a aparecer mucho. Obviamente van a tener o contar con algunas anomalías que se le conocen a esos picos o a esas a algunas partes pronunciadas que nos pueden dar nociones de poder identificar algo que está sucediendo o qué diferencia hay entre un tipo de vegetación que es de tallos cortos con otro tipo de vegetación que son de tallos altos y todas esas cosas, pero van a mantener la forma muy similar. Así que eso es importante. Es importante hablar de las firmas espectrales y recuérdate que esto hace posible que nosotros podamos identificar los distintos objetos. Ahora, cuando hablemos y estamos hablando de los sensores remotos que están montados en los satélites, pues vamos a tener que hablar sí o sí de un tema muy importante que es la resolución de los sensores remotos. Y la primera resolución y más conocida, y seguramente la que habrás escuchado tal vez ya en algún punto, es la resolución espacial. Es a donde te dicen la imagen de Landsat es de 30 metros o la imagen de Sentinel es de 10 metros, o te dicen, o hace rato hablábamos de algunos sensores que tenían imágenes captadas en 61 centímetros o 0.61 metros. Entonces, esto es importantísimo a tener en cuenta. La resolución espacial se va a referir a la finura de detalle visible en nuestra imagen. Como podemos ver aquí en el ejemplo, en el primer caso, píxel, que es la unidad mínima de una imagen en formato digital y que también se le conoce como celda, ¿ok? Incluso más propiamente dicho en lo que es raster, porque al final esto es un dato raster, ahí quizás ya te confundí un poco, pero no te preocupes, toda imagen satelital o cualquier imagen al final termina siendo un dato raster que está formado por celdas, y esa celda pues también se le conoce como píxel, ¿ok? Entonces el píxel, cuanto más pequeñito sea, como puedes ver aquí, el píxel mide prácticamente 0.10 metros, ¿no? 10 centímetros, pero allá el píxel mide 12.8 metros y podemos ver la diferencia, cuánto detalle de información vamos a poder generar. Otra cosa importante, que el píxel generalmente es cuadrado. Cuando hablamos al menos de sensores remotos, generalmente es cuadrado, pero si ya estamos hablando de datos raster, estos pueden variar en forma, pueden ser triángulos, pueden ser rectángulos, incluso hoy en día se trabajan con mallas o celdas tipo hexágonos, así que bueno, son cosas importantes que pues puedas ir conociendo sobre este tema. Ahora, la resolución espacial va a depender de algunos factores que ayudan a determinar esa resolución, ¿no? Que por ejemplo son la distancia del sensor remoto, o sea, quiere decir la distancia del sensor a la superficie terrestre. Cuanto más lejos, la resolución espacial va a ser mucho menor, y cuanto más cerca me encuentre a la superficie terrestre o en este caso el satélite esté orbitando a lo más cercano posible, la resolución espacial será mayor. Ahora, eso es inversamente, ¿no? Tal vez te suene algo un poco medio extraño, pero por ejemplo, los drones tienen una gran capacidad y la resolución espacial ya no es tanto el problema para los drones, porque nos permite llegar hasta resoluciones de 0.5 centímetros, ¿no? Medio centímetro de celda por píxel. Imagínense todo lo que podemos discriminar en una imagen de esa calidad hecho con un dron a comparación de un satélite. Esto no quiere decir que por el hecho de que existan drones, los satélites hoy en día no se usan o no van a servir. Más por el contrario, más bien le dan mucho más valor, porque ya no solo trabajamos con satélites, que era lo más convencional, sino podemos encontrar anomalías específicas en alguna zona y luego recién optar por la tecnología de los drones para hacer un estudio más preciso de esa área específica, ¿no? Al menos para los casos de los sensores que están montados en satélites, esta resolución espacial casi siempre se va a mantener constante. O sea, ¿por qué? Porque bueno, van a orbitar a una misma distancia de la Tierra, van a mantener ello, entonces la resolución espacial pues se va a considerar
siempre como una constante, ¿no? Eso es importantísimo. Pero ya si estamos hablando, por ejemplo, en drones, va a depender mucho por la altura de vuelo, igual con el tema de los aviones. La segunda resolución que hay que entender y que se debe mencionar es la resolución espectral. Ya hemos comentado antes, ¿no?, que las distintas superficies van a responder de forma diferente a la radiación electromagnética. Cada uno va a reflejar una cierta cantidad de energía y hemos dicho que eso nos ayuda a identificar la firma espectral. Y eso significa que nosotros podemos obtener pues una firma específica para un tipo de objeto o superficie que esté haciendo o esté reflejando esa energía. Así, los diferentes tipos de superficie, naturales o no naturales, que pueden ser vías, pueden ser techos de casa, ¿no?, van a mostrar diferentes tipos de firmas espectrales. Entonces, para este caso se requieren sensores que tengan la capacidad de captar mayor cantidad de bandas o de las, en este caso, no se le conoce como bandas a lo que son la capacidad de identificar áreas específicas de todo el espectro electromagnético, ¿no?, zonas. Entonces, por ejemplo, hemos dicho que existen tres principales RGB, que nuestros ojos tienen esa capacidad. Nuestros ojos estarían en los sensores de RGB, ¿sí? RGB, eso es importantísimo, rojo, verde y azul. Pero claro, nosotros como estamos muy cerca podemos identificar y podemos observar diferentes tipos de objetos y poder discriminarlos, lo que estés viendo en tu casa, ¿no?, o estés viendo en tu patio o algún cerro específico. Pero cuanto más lejos estemos ya de una superficie, a nosotros también se nos hace difícil poder discriminar o ir viendo y diciendo, bueno, eso de allá parece río, eso de allá roca, simplemente vemos un cerro, ¿sí? Eso pasa. Lo mismo va a pasar con los sensores. Sensores que solo tienen la capacidad de captar RGB, pues nos ayudan a discriminar algunos objetos, pero no a mayor detalle. Por ejemplo, existen, aquí vamos a hablar de tres tipos de sensores o de imágenes, también a veces se le conoce como imagen RGB, imagen espectral o multiespectral y imágenes hiperespectrales, o también son sensores RGB, sensores multiespectrales y sensores hiperespectrales. Cuando estamos hablando, ya hemos dicho, de una imagen RGB, son de tres, ¿no?, verde, rojo y azul, ¿ok? RGB, o rojo, verde y azul, como quieras conocerlo así, que es lo correcto. Luego estamos hablando de imágenes multiespectrales, que estas ya vienen de sensores remotos que están formadas entre ya no solo 3 bandas, sino entre 3 a 20 aproximadamente. Algunos de 7, por ejemplo como Landsat 7 o Landsat 8, estamos hablando de 11 bandas. Y ya estamos hablando de Sentinel de 13 bandas. Estamos hablando de Aster de 14 bandas, que son sistemas satelitales o bueno, sensores que están montados y que nos ayudan a captar ese tipo de multiespectral, ¿no?, imágenes multiespectral. Eso nos ayuda a tener mayor detalle de cada superficie. En una RGB tú puedes decir que eso es un cerro, pero quizás en un multiespectral vas a decir esa parte del cerro es nieve y esa parte es vegetación, ¿no? Y por lo menos ya estás discriminando dos cosas diferentes. Y existen las imágenes hiperespectrales. Estas están formadas alrededor de más de 20 bandas. Y algo importante es que, bueno, las bandas multiespectrales casi no son contiguas. Durante todo el espectro puedes encontrar en la parte de ondas más extensas algunas bandas, luego en la de onda corta a otras bandas, pero las hiperespectrales casi siempre son continuas. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Que donde termina una banda, inicia la otra, inicia la otra, inicia la otra. Y eso es importantísimo porque nos permite obtener mayor detalle todavía en nuestra firma espectral, ¿ya? Entonces, ojo, estas hiperespectrales pueden tener hasta 300 bandas. Imagínate qué detalle. No hemos dicho, puedes decir con RGB que eso es una montaña. Luego con multiespectral puedes decir que bueno, parte de esa montaña es nieve, parte es vegetación. Pero con una hiperespectral, dentro de esa parte de vegetación puedes decir quizás hasta una especie de árbol que está en una zona, que es la que más se ve en esa zona, y en otra, pues otro tipo de especie, ¿no? Hasta ese punto podemos llegar con las imágenes, así que eso es importantísimo ir entendiendo, ¿ok? Luego,
es la otra resolución, que es la resolución radiométrica, que está en los sensores de teledetección, pues se les va a definir como la cantidad mínima de energía requerida, ¿no?, para incrementar el valor de un píxel en su nivel digital. Muchas veces es más fácil o entenderlo también que la resolución radiométrica en imágenes digitales es comparable al nivel de tonos de gris que nosotros podemos distinguir en esa imagen, ¿no? Podemos ver imágenes de 1 bit, por ejemplo, en ese caso, y estamos diciendo que tiene 2 niveles, se puede ver, ¿no? 2 niveles, blanco y negro. Prácticamente esos son los 2 niveles. Estamos hablando de 2 bits y ya existen 4 niveles. Y te estás preguntando, pero son 2 bits, 4 niveles. ¿Cómo va esto? Bueno, va sencillamente de la siguiente manera: 2 al cuadrado, porque los 2 bits viene el superíndice, ¿ok? El número de bits va al superíndice al 2. Entonces, 3 bits, 8 niveles. 4 bits, estamos hablando de 2 a la cuarta, 16 niveles de tonos de gris. Y aquí quiero mencionar algo, que la capacidad que tenemos nosotros, o el ojo humano tiene solamente la capacidad de distinguir 30 niveles distintos de tonalidad en gris. Por más que aquí nos dice tiene 16 bits, ¿no? Y estamos hablando de 65.536 niveles, pues realmente nosotros con nuestra vista solo vamos a poder distinguir 30 niveles. Pero las computadoras, los sensores montados en los satélites tienen esa capacidad. Existen sensores de 11 bits, de 12 bits, de 16 bits, de 8 bits, ¿ok? Casi la mayoría de sensores van en ese rango, pero hay que ir entendiendo lo importante que es la resolución radiométrica, porque eso también ayuda a discriminar los diferentes objetos. Ahora, por el otro lado, existe la resolución temporal. Aunque esta resolución temporal cada vez está siendo menos importante, y más cuando hablamos con drones, porque bueno, tú puedes decidir cuándo hacer el vuelo de un dron, ¿no? Decir, bueno, ¿sabes qué? El 18 de septiembre vamos a hacer el vuelo del dron. Pero resulta que el 18 de septiembre cae una tormenta o mucha lluvia, entonces te limita. También es algo importante. Los drones, pues, los satélites, pues no están limitados a esto, ¿no? Pero bueno, esta resolución temporal, como dice aquí, es el ciclo de repetición o intervalo de tiempo entre dos adquisiciones de imágenes sucesivas de una misma área o de una misma porción de la superficie. ¿Qué quiere decir? Si hoy el satélite está pasando por donde tú vives, justamente está captando un área, va a tardar unos días más en orbitar toda la Tierra. Claro, siempre está orbitando, pero para que pase por específicamente ese lugar va a tardar unos cuantos días, tal vez unas horas. Hay satélites que por día captan hasta 2 imágenes de una misma zona. Eso es importante recalcar. Y claro, hoy en día también ya algunos sensores tienen la capacidad de reorientarse. ¿Qué quiere decir esto? Que pues por un momento están al terreno, están captando desde un punto, ¿sí? Están captando esa zona del terreno, pero posterior ya pasó la órbita, pero tiene la capacidad de que el sensor pueda reorientarse y pueda captar nuevamente esa zona. Esto es importante cuando suceden, por ejemplo, fenómenos naturales. Se hace seguimientos de huracanes. Gracias a los sensores se puede hacer ello, ¿no? Existe incluso un convenio entre países y empresas que tienen sensores que tienen esa capacidad para el fin de ir haciendo seguimientos de fenómenos, incendios, tormentas, huracanes y todo ello. Entonces es importantísimo tener también en cuenta la resolución temporal. Pues la capacidad que los sensores tienen de captar la misma zona nos ayuda a hacer diferentes tipos de procesos. Por ejemplo, decir qué cambio ha habido entre el 2002 y el 2005. Luego el 2010 y el 2015 y el 2020, ¿no? Podemos ir evaluando cómo el territorio ha ido variando o cómo una zona urbana ha ido creciendo. Entonces, miren, esta resolución también es importantísima, porque bueno, después de cierto tiempo vamos captando la información. Otro caso negativo es que, bueno, casi la mayoría de satélites que son gratuitos, que podemos descargar la información, el mínimo es de 5 días, que son los Sentinel-2, ¿no? 2A y 2B. Que podemos descargar información cada 5 días.
Pero si estamos hablando de satélites como Landsat, por ejemplo, este va a hacer el paso por el mismo lugar cada 16 días. Entonces hay que tener en cuenta esos detalles. Ahora, algo que quizás no he mencionado a este punto, pero también es un problema para los satélites, y creo que lo hemos dicho un poquito, para los satélites, las nubes. Cuando existe nube y nubes muy densas, pues no vamos a poder captar la información del terreno. Así que eso es una limitante en cuanto a los satélites, ¿no? Pero en áreas o en zonas donde no existen nubes, la información es muy detallada, es muy imprescindible, es muy bueno. Y existen tipos o diferentes tipos de correcciones que se hacen para ese caso, pero aún así no se precisa específicamente de tener imágenes pues muy detalladas cuando existen nubes. Eso es importante. Ahora, existen diferentes tipos de imágenes satelitales. Ya hemos dicho un poquito de las imágenes multiespectrales, ¿no? Que son imágenes que llevan asociados en un sensor varias bandas, ¿ok? Casi siempre RGB, infrarrojo cercano, infrarrojo medio, ¿ok? Y algunos térmicos y todo. Estos son las bandas multiespectrales. Imágenes, como te dije, que llevan asociados varios valores numéricos en un píxel, ¿ok? Cuando tú tienes un píxel y detrás puedes encontrar varios datos, entonces eso estamos hablando de las imágenes multiespectrales. Pero también existen las imágenes pancromáticas. Hace rato mencionabas de esto de las imágenes pancromáticas. Bueno, no todos los sensores, ojo, esto es importantísimo, no todos los sensores tienen la capacidad de captar esta imagen pancromática, que por cierto dispone de una sola banda espectral que abarca generalmente entre RGB y un poquito del infrarrojo, no el infrarrojo cercano a RGB, ¿ok? Eso es todo lo que capta. Entonces se pueden hacer algunos procesos a las imágenes multiespectral para poder tener una mayor resolución espacial, ¿ok? Eso es lo que nos ayuda la pancromática, lo que nos permite que por ejemplo, tenemos en Landsat, ¿ok? Un ejemplo, en Landsat 8, que ya hemos dicho, ya hemos hablado un poquito de Landsat 8, ya sabes qué satélite es. La resolución espacial es de 30 metros, ¿ya? La resolución espacial es de 30 metros, cada celda mide 30 metros, de todas sus imágenes multiespectrales, pero de su banda pancromática es de 15 metros. Y esta banda pancromática nos permite hacer una corrección, refinado, pan-sharpening, o pan-sharpening, de esa forma se le conoce, ¿okay? A las imágenes que están en RGB, las tres bandas, y el infrarrojo cercano. ¿Y por qué? Porque esta imagen pancromática tiene 15 metros de resolución espacial. Entonces quiere decir que las otras imágenes podemos llegarlas a tener a 15 metros de resolución espacial. Yo sé que eso no lo vamos a ver en el curso, o al menos en este reto, pero si ya quieres ahondar un poco más, te invito pues luego a pasarte por el curso de procesamiento de imágenes satelitales o teledetección con ArcGIS, ¿no? Vayamos al siguiente tipo de imagen, que es justamente la que te acabo de mencionar, la imagen fusionada, ¿no? Que se obtiene mediante la fusión de una imagen multiespectral y una pancromática. Y aquí está, ¿no? En esta imagen tú vas a poder identificar en la primera imagen de allá a la izquierda que estás viendo, pues tiene menor resolución. Luego está la imagen pancromática, la banda pancromática, y luego ya está la imagen refinada, ¿no? Este tipo de imagen se va a obtener de la fusión de ambas imágenes, ¿ok? Así que eso es importantísimo. Muchas veces a esta imagen se les conoce como PS porque vienen de un proceso que se llama pan-sharpened, ¿ok? Básicamente desde ello. Y también muchas veces se le conoce como imagen refinada, que eso sería como su forma de conocerlo o hablar de este tipo de imágenes. Bueno, cuando hablemos de teledetección, una cosa importante es hablar de las aplicaciones que puede tener la teledetección. ¿Qué cosas se pueden hacer con teledetección? Bueno, con teledetección se puede hacer un montón de cosas, de verdad que sí. Se puede, para empezar, pues desarrollar, ¿sí?, cartografía. Por ejemplo, en estudios geológicos podemos desarrollar cartografía para el tema de exploración geológica, para el tema de explotación de minerales, de petróleo, ¿no?
Por ejemplo, también para el tema de erosión de suelo, para las tectónicas volcánicas, para la actividad sísmica, en todo el área de estudios geológicos. Podemos hacer todos estos casos. Para también estudios hidrológicos podemos estimar, por ejemplo, modelos de escorrentía, podemos también ver la erosión hídrica del suelo en base a imágenes de satélite. Obviamente no solo imágenes de satélite, sino que otras cosas más nos van a ayudar. Y se pueden verificar y también monitorear la calidad del agua, la turbidez, el contenido de algas, el nivel del agua, porque en base a las imágenes también se puede hacer topografía o se puede hacer fotogrametría muy, muy básica, porque bueno, estamos hablando de sensores que están con menor resolución, pero cuanto mayor resolución tengamos, pues vamos a poder hacer mucho más precisa una topografía, una fotogrametría, ¿ok? En estudios de biodiversidad también se tiene que hablar que se pueden desarrollar modelamientos de especie. Por ejemplo, si tú quieres aprender un poquito de cómo modelar especie, bueno, no solo en base a imágenes, sino a datos raster y todo esto, puedes llevarte o pasarte por el curso que tenemos en la plataforma. Aquí, si estás viendo, pues pasa ahí a la opción de cursos y puedes revisar ahí el curso de modelamiento y distribución de especies. Se puede desarrollar cartografía vegetal, se puede desarrollar cartografía del uso del suelo, que justamente es lo que vamos a hacer. No vamos a hacer capacidad de uso mayor, ojo, eso es una cosa distinta. Lo que vamos a hacer es uso actual, ¿ok? Porque bueno, vamos a tomar una imagen casi actual, o bueno, no voy a decir la de hoy, porque cuando estoy grabando ya, y cuando estés viendo este video pues va a ser distinto. Para empezar, las imágenes ya ha cambiado algunas cosas, pero con imágenes de hasta un año antes o hasta 2 años antes puedes ir viendo cuál es el uso que se le está dando al suelo, ¿no? Se puede cartografiar eso, se puede hacer inventario de cultivos, inventarios forestales, agricultura de precisión, ya lo hemos mencionado, monitoreos de cultivos en momentos para saber cuándo es el óptimo o el tiempo óptimo para la siembra, tiempo óptimo para la cosecha, tiempo óptimo para el regadío, para la fertilización y todos estos detalles. También en desarrollo sostenible podemos obtener datos de estudios de impacto ambiental o para estudios de impacto ambiental, ¿no? Monitoreo de calidad de agua, ya lo hemos mencionado. Podemos seleccionar rutas óptimas para nuevas vías de comunicación para desarrollar mucho más y tener un desarrollo sostenible sin afectar el medio ambiente. Eso sí, monitorear la forestación, la deforestación, monitorear la capa de ozono, ¿sí? Cómo está la capa de ozono. Entonces, todas estas cosas podemos ir haciendo con lo que son las imágenes de satélite o en este caso la teledetección, ¿no? También podemos ver estudios oceanográficos donde podemos evaluar las alturas de las mareas o el nivel del mar. Podemos cartografiar la superficie, hacer mediciones de corrientes, monitoreo de fenómenos, por ejemplo, monitorear el fenómeno del niño, de la niña, la batimetría, la temperatura, las condiciones del agua en el mar. También podemos hacer todo esto, ¿no? Por otro lado, también las aplicaciones de la teledetección hacia la evaluación de riesgos. Podemos predecir y también podemos prevenir ante deslizamientos de masa, por ejemplo. Los típicos huaicos, ya podemos ir viendo qué áreas van a ser afectadas en base a las imágenes de satélite. Podemos hacer seguimiento de huracanes, de tormentas, seguimiento de incendios forestales, ¿no? Bueno, podemos encontrar incluso zonas con focos de calor o monitoreos de inundaciones, cosas importantes que se pueden hacer con teledetección. Por otro lado está el catastro multifinalitario. Quizás te suene nuevo este término, pero yo te invito a pasarte, por ejemplo, por nuestro canal de YouTube. Busca en YouTube en HelpGIS o HelpGIS Catastro Multifinalitario, donde nuestro amigo Rafael Beltrán nos da una cátedra, una clase magistral, de verdad que es una clase magistral hablando de catastro multifinalitario. Muy muy interesante, se dio en el GIS Talk que se realizó pues en el año, bueno, en este caso en el 2020. Si estás viendo este año, el 2021, pasado noviembre, o estás viendo en 2022, pasado noviembre, seguro ya se realizó. Pero si aún no pasa noviembre, tú tienes la oportunidad de estar atento a cuando hagamos un GIS Talk, que lo hacemos en el mes de noviembre. Así que atento, ¿ya? Bueno, y atenta también, si eres chica. Ok, bueno, entonces, por ejemplo, las imágenes se han utilizado para hacer catastros rurales, catastro urbano de formas indirectas,
para identificar los tipos de uso de suelo, para identificar qué capacidad de uso de suelo podemos darle a un área específica, para hacer planificación urbana, porque podemos identificar dónde está el bosque, para dónde se va a extender el área urbana, ¿no? Y incluso podemos hacer monitoreo de construcciones. Esto es importantísimo. Por ejemplo, un caso en Argentina, principalmente el gobierno de Buenos Aires, ¿sí?, han aplicado teledetección más inteligencia artificial para encontrar las construcciones que se están realizando de manera ilegal, porque eso a la larga limita al presupuesto, en este caso a las contribuciones que tienes que hacer o los impuestos que uno tiene que pagar por su construcción, ¿no? Tú tienes una construcción, pues tienes que pagar un impuesto al Estado, ¿cierto? Pero si es que el Estado no se entera de que tú tienes la construcción, tu construcción es ilegal, pero no estás pagando, entonces eso limita el desarrollo del país incluso. Y gobiernos o algunos municipios se están preocupando en esto y están usando teledetección más inteligencia artificial para estos casos, ¿no? Casos importantísimos. También transporte nos puede, se está haciendo uso de teledetección para el trazado de nuevas infraestructuras viales, para el mantenimiento de infraestructura, para el monitoreo, para el inventario de la infraestructura vial, porque es importantísimo. Por ejemplo, aquí un caso en Perú, el 2018, con las imágenes de PerúSat, a nivel Perú se hizo monitoreos, se evaluó el estado de varias carreteras, principalmente de vías grandes en el estado, ¿no? En el estado peruano. Entonces, cosas como eso se están desarrollando. Así que bueno, con esto pues damos por finalizado esta primera sesión de fundamentos básicos de teledetección. Espero que te haya sido muy útil, espero que hayan quedado algunas cosas claras y otras espero que te hayan quedado con muchas dudas. Muchas dudas para uno, revisarte, ya te dije, el ebook, la información que está aquí debajo, también para que nos puedas escribir al WhatsApp, a las redes, en el grupo, ¿no?, de Facebook. Recuerda, únete al grupo de Facebook Comunidad HelpGIS, ¿ok? Comunidad GIS HelpGIS, para que nos puedas hacer cualquier pregunta que tengas referente a este reto, ya sea que lo estés llevando en tiempo, lo estés llevando después, cuando estés viendo este video y tengas alguna duda, vayas al grupo y nos dejes ahí tu pregunta, ¿no? Y no solo nosotros te vamos a ayudar en el grupo, sino toda la comunidad. Bueno, sin más, me despido, espero verte ya en la sesión número 2, donde vamos a obtener información de imágenes satelitales. En este caso vamos a trabajar con Landsat 8, te quiero adelantar, si tú ya conoces cómo descargar información, todo puedes pasar, quizás puedas saltarte la sesión 2, pero aún así te recomiendo porque vamos a descargar imágenes de demanda. Esto bajo demanda quiere decir que vamos a descargar imágenes ya corregidas, ¿no? Ya no vamos a hacer una corrección atmosférica, sino que ya vamos a tener datos de reflectancia a nivel de la superficie. Así que bueno, nada, yo te espero ahí ya en la sesión número 2, donde vamos a obtener ese tipo de datos. Un saludo a nombre del equipo de HelpGIS, quien les habla es Ronald Rupayori. También me pueden escribir en las redes o cualquier duda o consulta nos escriben. Saludos y que tengas un buen día.